¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarlos nuevamente en esta serie de videos que estamos haciendo acerca de las enfermedades que ameritan resolución quirúrgica más comunes en su podcast Entre Cirujanos y Amigos. ¿Nos presentamos? Buenas tardes, soy el doctor Andrés Gallardo. Y el doctor Ángel Montes de Oca. Doctor, este tema yo creo que siempre nos apasiona, ¿no? La enfermedad de la vesícula biliar, la colecistitis. Sí, así es. El tema de hoy es colecistitis, como ya lo mencionó el doctor. ¿Qué es la colecistitis? Bueno, la colecistitis es un proceso inflamatorio que se lleva a cabo a nivel de la vesícula biliar. ¿Y qué es la vesícula biliar? Bueno, es parte del tubo digestivo de la vía biliar que tiene una forma de saco, como su nombre lo dice, una vesícula de saco, en donde se almacena bilis para que nuestro organismo, cuando consumamos alimentos, poco a poco vaya liberando cierta cantidad que nuestro cuerpo vaya necesitando para que se degrade. La emulsificación de las grasas. Los ácidos grasos, ¿no? Pero bueno, para que nos entiendan, para que el organismo va a ir liberando ciertas cantidades de bilis dependiendo del tipo de alimento que vayamos consumiendo, para que esa bilis vaya degradando o haciéndolo para que nuestro organismo lo pueda absorber, pues, los ácidos grasos, ¿no? Y esa es la función real de la vesícula biliar. Y que bueno, es una de las patologías o enfermedades que en estadística, ¿verdad?, el 5% de los dolores abdominales que llegan a urgencias, ¿sí?, son a consecuencia o causadas por una inflamación de la vesícula biliar. Porcentaje alto, si lo piensas. Es un porcentaje alto, sí. Así es, efectivamente. Y que además también es una de las patologías más frecuentes que ve el médico especialista en cirugía general, y que la resolución a final de cuentas de esto, pues ya hablaremos posteriormente, pues definitivamente es quirúrgica en ciertos momentos, ¿no? Porque también se puede manejar de forma conservadora un tiempo, o sea, no es una cirugía de urgencia absoluta, o sea, no está catalogada como un padecimiento que merita una urgencia absoluta. Sin embargo, la resolución final siempre va a ser quirúrgico, ¿no? Yo creo que ahí está el punto, ¿no? Ahí está el punto muy, muy importante que me gustaría que pudiéramos ahondar en él. La enfermedad de la vesícula biliar va a estar asociada a piedras, y hay una entidad que no está asociada a piedras. Así es. Pero que se tiene que tener la ética suficiente para hacer el escrutinio adecuado y el diagnóstico adecuado. Eso se llama disquinesia vesicular. Yo creo que probablemente ahondaremos más al final del video, pero la parte más común, la que está asociada a piedras dentro de la vesícula. A piedras dentro de la vesícula. Y eso mucho tiene que ver la dieta y el metabolismo propio de cada persona. Porque ya ves que las piedritas o los litos, pues son piedritas, generalmente van a estar formados por colesterol, que es el pegamento, sales biliares, y calcio, ¿no? Que son los tres elementos o son los tres componentes más frecuentes de las piedras biliares. Hay una entidad rara que son las piedras negras, piedras de color negro. Estas se asocian a niños con enfermedades hematológicas. Sí. O inclusive hay niños que pueden nacer con piedras. Así es. Y si es el caso, muy probablemente estas sean negras y probablemente la persona tenga un trastorno hematológico. Lo comento como un dato externo. Sin embargo, la mayoría de las veces las piedras son de sales biliares con el pegamento del colesterol y calcificadas, ¿no? Aquí estamos hablando, de colelitiasis, o sea, presencia de piedras en la vesícula. Hasta ahí, que es el 95% de la causa de un proceso inflamatorio de la vesícula biliar, porque al final de cuentas el patrón siempre va a ser obstructivo. Sí, claro. Sí. La vesícula biliar es una saculación que a final de cuentas tiene un conducto que se llama cístico, ¿verdad?, que no se lo deben de prender, pero es un conductito pequeño que mide aproximadamente 4 milímetros de diámetro, con aproximadamente 1 centímetro a 1.5 centímetros de largo, que desemboca a otro conducto principal de la vía biliar, ¿verdad? Entonces, cuando estas piedritas ocluyen la salida de la bilis,
pues es cuando comienza el proceso. Empieza el sufrimiento. El sufrimiento, sí. el dolor, sí. el dolor, el proceso inflamatorio, etcétera. Y al final de cuentas, pues es siempre causa de un proceso obstructivo, ya sea, como en este caso, que el 95% es a causa de esas piedritas que se forman, o puede ser por un acodamiento de la misma vesícula biliar, o inclusive puede ser por algún parásito que llega y ocluye. Pues sí, o sea, puede ser. Se ha dado el caso. Sí, cómo no. Que pueda provocar ese tipo de síntomas, ¿no? Ahora, es más, perdón, aquí me voy a hacer un comercial. En mi Instagram hay un video donde me tocó sacar por vía endoscópica un ascaris, una lombriz propiamente dicho, del conducto del colédoco. Sí. Ahí si lo quieren ver, ahí lo pueden checar. Fíjate que parece coincidencia, pero a mí me tocó también ver una oclusión de la vía biliar por ascaris. Por ascaris. Ya estaban hechos bolas ahí, entonces se le hizo la papilotomía y a la hora de extraer se vino la bolita de parásitos ahí, ¿no? Digo, raro, pero ahora, también hay que romper un mito que mucha gente dice, principalmente en los pueblos, en las colonias, ¿no? Es que me hacen enojar y me dan mucho cólico, y por eso tengo problemas de la vesícula, ¿no? No, eso es un mito, eso es totalmente... No es cierto. No es cierto. No es cierto. Eso no es cierto, ¿no? ¿Qué sí es cierto? El embarazo sí potencializa totalmente y la formación de piedras en la vesícula. Lo que pasaría en décadas pasa en 9 meses. Así es, ¿por qué? Y esto es por posición anatómica simplemente, ¿no? Y cuestiones metabólicas, ¿no? Ajá, claro. Alteraciones metabólicas. Así es. Bueno, el problema de la vesícula se ve más frecuente en mujeres que en hombres. Sí. Y una de las causas precisamente es el embarazo. ¿Por qué? Porque produce éstasis a nivel de la vesícula biliar. ¿Qué es la éstasis? Que la bilis se acumula por mucho tiempo ahí y entonces las sales biliares que contienen se precipitan y pues se forma arenilla y luego se va pegando y se forma al final de cuentas la piedra, ¿no? Sí. Entonces esa es una de las causas. El por qué también en las mujeres es más frecuente que en los hombres. Se habla que inclusive de 3 a 1, ¿no? Ahora, hay un detalle que también es curioso. Se suele complicar más la enfermedad de la vesícula por piedras en hombres. En hombres, así es. Estadísticamente, no hay una razón que es multifactorial, pero es más complicada la enfermedad en la vesícula biliar en hombres, a pesar de que en las mujeres es mucho más frecuente. Así es. Inclusive, el procedimiento quirúrgico generalmente es un poquito más difícil en el hombre que en la mujer. Sí, es un poquito más. Por las variantes anatómicas que puede haber. Sí. De verdad, o sea, estadísticamente así está probado. Y bueno, es una enfermedad que generalmente, como ya lo comentamos, es más frecuente en la mujer, que se presenta en una edad productiva. Generalmente en una edad productiva estamos hablando que con mayor frecuencia es entre los 20 a los 50, 60 años, pero que también se puede presentar en pacientes menores de edad. Claro. Sí. O sea, a mí me ha tocado operar pacientes de 8 años con problemas de litiasis vesicular. Sí. Y también hay pacientes mayores de 60 que pues obviamente lo van a presentar, ¿no? Sí, claro. Siempre existe la posibilidad. Ahora, esto es una enfermedad que se caracteriza también por un dolor. El dolor generalmente se presenta, vamos a explicarlo de una forma que nos pudieran entender, en la parte superior del abdomen del lado derecho, por abajo de la costilla del lado derecho, que es en donde se localiza la vesícula biliar. Nosotros le llamamos en hipocondrio derecho, y generalmente este dolor siempre va precedido de una comida, ¿verdad? O de un alimento rico en grasas, sí, ¿no? Casi siempre. Rico en grasas. Casi siempre, sí. Casi siempre. Estamos hablando de más del 95%. Entonces, los pacientes tienen antecedentes de que fueron a comer un alimento copioso con, por ejemplo, no sé, carnitas, ¿no? Carnitas. Un aguacate. Un aguacate, etcétera. Unos huevos con tocino. Sí. No importa el origen de la grasa. Puede ser animal o vegetal. Así es. La cuestión es que sea grasa, puede desencadenar el cuadro. ¿Por qué desencadena? Porque el estímulo de la grasa, cuando se llega al tubo digestivo, hay la liberación de una hormona que se llama colecistoquinina. Esto hace que se comience a contraer la vesícula y bueno, si hay piedras, pues lo va a tapar y va a hacer, y va a provocar la molestia. Ahora,
Complicaciones. ¿Qué pasa cuando se opera? ¿Qué pasa cuando no se opera? O sea, cuando llegamos al punto en el que ya no hay retorno, cuando ya no va a mejorar el paciente porque tiene piedras y está con cuadros recurrentes de dolor. Sí. Ojo, nada más quiero hacer un comentario. Una persona que es diabética y se le encuentran piedras, ese paciente no debería esperarse y debería operarse lo más pronto posible. Existe una complicación que es una colecistitis enfisematosa, o sea que produce gas, que se asocia a tener piedras y ser diabético. Entonces, si ya esto está asociado, no hay que esperar más. Debe de operarse lo más pronto posible. Ok, cuando no se opera un paciente y está con cuadros recurrentes inflamatorios, poco a poco la vesícula, si las piedras no salen, que ahorita hablaremos de ello, van a estar inflamándose y cicatrizando, inflamando, cicatrizando, inflamando, cicatrizando, hasta que la vesícula queda totalmente cicatrizada. Así es. Le llamamos a eso vesícula en porcelana, que es un problemón. Es un problemón. Un problemón cuando llega a ese punto. Otro problema es que las piedras salgan de la vesícula. Esos mentados test rompepiedras y esas cosas, por favor, huyan de ahí, por favor. ¿Sí? Esos fragmentos o esas piedritas pequeñas que logran salir, sí, los conductos se van haciendo cada vez más pequeños. Sí. Y si salen de la vesícula, se van a atorar más adelante. Y ya sea ser propiamente en el cístico o en el colédoco. Y si es ahí, ya estamos hablando de un problema mucho más severo. Muy severo. O sea, aquí vamos con que en el primer episodio, segundo episodio, se puede operar o no. O sea, realmente no es una cirugía de una urgencia absoluta. Una enfermedad que es una urgencia absoluta la tienes que operar sí o sí, porque si no el paciente puede fallecer. En este caso, en un problema de colecistitis, se le puede dar el manejo médico, ¿verdad? Manejo médico, enfriar el cuadro, quitar el dolor, que el paciente se vaya a la casa y posteriormente programarlo a un procedimiento quirúrgico, que eso sería en muchas ocasiones lo ideal, porque no es lo mismo operar a un paciente que te llega por primera vez, que lo conoces por primera vez de urgencia, a un paciente que lo puedes programar, que puedes realizar la cirugía de forma programada. ¿Por qué? Porque conoces al paciente, tienes sus antecedentes, los metes con todos los estudios de laboratorios que deben de ser, con valoraciones previas por cardiología, anestesiología, etcétera, con un paquete globular en todo caso para que te dé la seguridad dentro del procedimiento quirúrgico y puedes elegir entre los dos tipos de cirugía que vamos a comentar después. Considero yo que es una cirugía que debe de ser de forma programada, no de forma de urgencia. ¿Se puede operar de forma urgente? Sí se puede operar, de hecho lo hemos operado. Hay quienes comentan que inclusive es más fácil operar, más fácil disecar. Más fácil disecar en un procedimiento de urgencia. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio que lo vas disecando fácil, pero si tú lo operas después, pues ya se vuelve un poquito como chicloso, ¿no? Para que nos podamos entender, difícil de poder disecar. Pero bueno, si es un paciente que le das manejo y lo puedes programar, seguramente esperarás a que pase todo el proceso inflamatorio y después de 30 días poder entrar bien a la cirugía sin ninguna complicación. Yo creo que hay la alternativa. Una vez que está el cuadro agudo, puede ser un cuadro inicial, puede ser una colecistitis crónica que se agudizó. Sí. Enfriar el cuadro, como le decimos coloquialmente, o sea, darle manejo y esperar que disminuya un poco la inflamación, es factible. Existe un par de entidades, una en especial, donde la cascada ya no lo permite. Si la piedra se atoró y se enclavó, entonces va a potencializar algo que le llamamos hidrocolecisto. Así es. Y el peor escenario de esa circunstancia es que este líquido se vuelva purulento. Si este caso ya llegó a este escenario, ya no es posible. Aquí ya se volvió una urgencia. ¿Sí? La vesícula va a seguir creciendo y puede llegar a sufrir las paredes de la vesícula y reventarse y crear una catástrofe, un colasco, una vesícula. Bueno, todo el fenómeno inflamatorio que ya se rompió, ya se volvió una urgencia real. Donde debe de operarse. Sin embargo, si logra desinflamarse, si el hito se desobstruye el paso de la bilis, bueno, es factible todo el proceso y nos da la alternativa de manejo, ¿no? Sí, claro. Que como bien comenta, yo creo que el momento idóneo para operar es cuando menos inflamado esté. Así es.
para que no se modifique tanto la anatomía en la región, porque existen puntos importantes en el proceso, ¿no? No, y totalmente, ¿no? Y algo muy importante también que se debe de tomar en cuenta es que, o sea, si tiene el dolor es porque no ha pasado el proceso. ¿No? Sí, claro. O sea, y el glito está ahí. O sea, no es un dolor que tú lo puedas quitar con el analgésico y se le va. Ahí no, porque está totalmente ocluido y eso se va extendiendo totalmente, ¿no? Entonces, y para evitar esas complicaciones de que hidrocolecisto, piocolecisto, pus y todo eso, inclusive se puede romper, que se le llama colasco en la terminología médica, y sí puede llegar a ser una catástrofe, ¿no? Definitivamente. Ahora, hay de pacientes a pacientes también, y hay de etiología a etiología también, porque, por ejemplo, se puede ocluir con litos o piedritas muy pequeñas, y esas, como tú lo comentabas, pasar a un conducto, al conducto biliar principal, y tapar la salida de la bilis a nivel de la ámpula de Batten, donde ya se va la bilis hacia el intestino. Y ahí sí puede ser una catástrofe seria, porque ya te puede provocar otros procesos inflamatorios de otros órganos, que puede ser muy severo. Por ejemplo, eso te puede provocar una pancreatitis, ¿no? Sí, claro. Y una pancreatitis es una patología de alta mortalidad. Aquí, cuando una piedrita ya se salió, y por eso le hacía mucho énfasis en la de esos test rompepiedras y esas cosas, que evítenlas. Si la piedrita ya se salió, ahora ya tenemos 3 problemas. Así es. La enfermedad de la vesícula. Así es. Las piedras en el conducto y la potencial pancreatitis. Sí. Que la pancreatitis leve amerita por lo menos una semana de tratamiento hospitalario, solo hablando de la leve. Después de resolver la pancreatitis, si se diera el caso, habría que resolver la piedra atorada y después, al último, operar la vesícula. O sea, ya hablamos de 3 entidades potencialmente mortales. Efectivamente. Entonces, no buscamos, cuando dicen, mis piedras, dice la gente, pero tengo piedritas chiquitas, problemón. ¿Preferible tener piedras grandes? Ahora, las piedras grandes suelen ser muy dolorosas. Sí. Entonces, ni piedras grandes ni piedras chiquitas. O sea, pero vamos. Presente el problema. En los desenlaces yo prefería tener piedras grandes, ¿no? Claro. Porque el dolor, no me va a matar el dolor. Una pancreatitis sí me puede matar. Entonces, recomendación, que pacientes que tengan problemas de la vesícula biliar, que tengan dolor, pues, el dolor acompañado con náusea, etcétera, pues que acudan al médico para que... El diagnóstico, hoy por hoy, ya es muy accesible la ultrasonografía, y la ultrasonografía es prácticamente el mecanismo para hacer el diagnóstico de presencia de piedras en la vesícula. ¿Qué pasa cuando está toda la sintomatología idéntica, pero ultrasonográficamente no se observan piedras en la vesícula? Bueno. Puede existir, una entidad que se llama disquinesia vesicular. Sí. El diagnóstico definitivo de la disquinesia vesicular se hace con gammagrafía. Sí. Eso es lo ético, eso es lo correcto. Así es. Existe algo que se llama la prueba de Boyden, que era antes de la gammagrafía, donde se podía hacer el diagnóstico. Ojo, si no tienes piedras en el ultrasonido y te dicen que te van a operar de la vesícula porque... la forma de corroborar, si tú tienes duda, la forma de corroborar es hacer una gammagrafía, y si hay disquinesia vesicular es prudente, es lo recomendable. Es lo recomendable, y digo, además no puede haber piedras, pero se ve totalmente la angulación, y las paredes vesiculares generalmente miden más de 3 milímetros, que hay un halo edematoso generalmente. La imagen en doble riel, ¿no? Que sí hay datos compatibles. Sí, hay datos compatibles. Lo único que no vas a ver ahí son las piedras, ¿no? Pero bueno. Vías quirúrgicas, doctor. Vías quirúrgicas, así rápidas. Abierta, y en la actualidad es la laparoscópica, ¿no? Yo te puedo decir que en la actualidad prácticamente es difícil aquella que la realizo abierta. Hay cirugías laparoscópicas que las he iniciado laparoscópicas, y que son casos difíciles, que ya tienen procesos crónicos, etcétera, y las he tenido que convertir, ¿no? Pero generalmente lo ideal es la cirugía laparoscópica hoy por hoy. ¿Sabe qué? Yo voy como mitad y mitad. Sí. Mitad y mitad. Hablemos de números fríos, porcentajes. El porcentaje de complicaciones graves en una cirugía abierta laparoscópica es inferior al 1%. El porcentaje de complicaciones graves en cirugía laparoscópica,
todavía el rango está entre 2 y el 8%. Sí. Siguen siendo porcentajes bajos. Siguen siendo porcentajes muy bajos. Sí. Creo que una vez que se habla todo, la cirugía laparoscópica no tiene el propósito de ser una cirugía estética. No, aquí no. No tiene esa idea. Es una herramienta para llevar a cabo el problema porque la persona tiene una enfermedad. Así es. Y lo verdaderamente ahí resolver es, por supuesto, la vida, la función. Sí, y por último la estética. Y por último la estética, que es factible cuidarla y debería de hacerse en ese orden, en atención. Entonces, yo creo que... Pero mucho va a depender de ese porcentaje de el tipo de paciente. Sí, claro, por el tipo de paciente, la etiología, ¿verdad? La etiología, los cuadros agudos que ha presentado previamente, cómo se encuentra la vesícula, cómo se encuentra la vía biliar, si tiene o no alguna enfermedad concomitante que no esté compensada en ese momento, que sea una urgencia. Y mucho también depende del cirujano, de la habilidad del cirujano para la cirugía laparoscópica. Ahí el porcentaje es muy importante, totalmente importante. Sí, ahí está la clave, ¿no? Que me disculpen mis compañeros cirujanos, pero para poder realizar una cirugía laparoscópica se debe de tener el entrenamiento y se debe de tener la experiencia quirúrgica para poder hacerlo. Pues como cualquier procedimiento, como cualquier procedimiento quirúrgico. Como cualquier procedimiento quirúrgico. Pero ahí sí la estadística es muy clara. Y las complicaciones se presentan principalmente, a todos nos puede pasar, pero las complicaciones se presentan principalmente en aquellos pacientes que son operados por médicos que no tienen la experiencia quirúrgica. ¿Sabe qué? ¿Por qué no dejamos el tema del entrenamiento laparoscópico para otro video? El que sigue, lo hacemos. Y yo creo que sería muy importante porque da para mucho. ¿Cómo debe de ser el entrenamiento de un individuo que va a llevar a cabo un procedimiento quirúrgico? No solo abierto. Por supuesto que el laparoscópico permite mucho la simulación previa en entrenamiento. Yo creo que ese será un siguiente... Sí, hay que tener el feeling para ello también y hay que tener el entrenamiento adecuado. Sí. Yo creo que es más. Lo vamos a dejar yo creo que lo vamos a dejar, pero nada más así como introductorio para el próximo. Por ejemplo, hay hospitales en donde se forma el especialista en cirugía general que la mayor parte de los procedimientos quirúrgicos son laparoscópicos. Sí, es correcto. Muy difícil, hacen una cirugía abierta, ¿no? Entonces la estadística para ellos es totalmente al revés. Sí, es cierto. Es totalmente al revés. Es cierto. Yo conozco a amigos cirujanos que se entrenaron en, no sé, en un hospital allá en México, en un instituto, ¿no? Los tipos, esos cirujanos, y lo digo con todo respeto, operaron 5 apéndices en toda su carrera, realmente complicadas, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero tú pregúntales si hicieron funduplicaturas, hicieron ascenso gástricos, anastomosis intestinales por laparoscopía, lo hacían todos los días. ¿Me entiendes? Lo hacían todos los días. O sea, mucho va a depender dónde fue el entrenamiento. Pero para eso hay un curso especial de cirugía laparoscópica posteriormente que ya tienes. Pues yo creo que vamos a platicar bastante. Yo creo que sí da para mucho. Bastante el tema del entrenamiento específico de cirugía laparoscópica en el cirujano. Sí. Y bueno, en resumidas cuentas. Cirugía sí o sí, definitivamente sí. Es una urgencia absoluta. No se debe de operar en urgencia. Si el paciente está en las condiciones para poder hacerlo, adelante se puede hacer. ¿Se puede hacer laparoscopía en urgencia? Sí se puede hacer si el entrenamiento se tiene y se cuenta con lo necesario para poder realizarlo. Es un procedimiento que se puede operar posteriormente, después de 1 o 2 cuadros, sí, pero entre más pronto se opere mejor. Sí, también. Entre más pronto se opere mejor. Y si es programado, por supuesto que la elección, desde mi punto de vista y mi experiencia, es a través de una cirugía laparoscópica. ¿Se puede hacer abierta? Sí, por supuesto que se puede hacer abierta. Pero hay pros y contras que realmente... que deben de platicarse con el paciente y llegar a un común acuerdo, ¿no? Así es, sí, claro. A veces el paciente tiene ciertos temores, la anestesia, ¿qué tipo de anestesia? Ojo, siempre debe de ser anestesia general en la cirugía laparoscópica. Sí, totalmente. Siempre. Totalmente de acuerdo. Sí, aunque
aunque hay ahí algunos artículos que mencionan que puede ser un bloqueo alto, esto, el otro, yo siempre prefiero que sea una anestesia general. Yo creo que debe de ser anestesia general, el manejo del... Es un tema también que debemos tocarlo con un anestesiólogo, ¿no? Sí, con un anestesiólogo y con varias opiniones. Pues yo creo que aquí quedamos. Ya nos pasamos de tiempo. Sí, aquí quedamos, doctor. No, pues muchas gracias. Siempre es un gusto platicar. Igualmente. Y quisiera uno seguirle. Ya nada más para terminar. No se crean de tomar test y que no, y que la piedra va a desaparecer. Va a desaparecer la vesícula, pero se va a ir a la vía biliar, ¿ok? Y va a ser una patología agregada que van a tener. Más severo. Bueno. Pues doctor, gracias. No, al contrario, gracias. Muchas Hasta gracias. luego.